El área metropolitana Centro-Occidente ocupa desde hace meses el primer lugar en desempleo en el país. Esta problemática presenta múltiples causas. Hay tres causas fundamentales que han generado este problema del desempleo en el área metropolitana. La primera es la conversión de empresarios productores a empresarios comercializadores, que genera poco valor agregado y por ende poco empleo producto de la entrada masiva de productos internacionales, y es el comportamiento agresivo de los chinos que han penetrado en estos países emergentes, generando los problemas que hoy se manifiestan en la ciudad. Un segundo factor o un segundo elemento es la elevada formación del capital humano en el área metropolitana, pero no ha sido acompañada por una evolución de los sectores productivos. En síntesis, los sectores productivos se han quedado rezagados ante ese crecimiento y ante la evolución del capital humano. Y en tercer lugar, la situación de dependencia de las remesas a nivel internacional. Nosotros tenemos unos niveles de dependencia muy similares a los que tienen Guatemala y tienen El Salvador de las remesas. Las remesas están pesando aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto. Bueno, el desempleo para nosotros como problema estructural realmente tiene las raíces en que no hay unas políticas públicas en Colombia para la generación de empleo. Entonces no hay unos lineamientos a seguir para poder que los departamentos y los municipios puedan orientar unos verdaderos recursos a unas verdaderas soluciones que realmente permitan que la gente salga de esta crisis. La tasa de desempleo en el área metropolitana se ha ubicado desde el 2009 por encima del 20%. Se da desempleo en el evento en el cual tanto demandantes como oferentes de empleo no encuentran la información suficiente para encontrarse. De allí entonces que los empresarios se quejen de que sí hay empleo pero no hay quien lo cubra, y las vacantes o los aspirantes se ubiquen en estudiar labores en las cuales el mercado laboral no siempre quiere ofrecer. Hay otro componente que tiene que ver con la migración, de la cual Pereira es digamos, producto de las oportunidades que genera la ciudad, genera también expectativas. Cuando todas las expectativas se generan en mucha gente, pues eso genera igualmente mucha demanda que el aparato económico no es capaz de solventar. Son varias las causas de este fenómeno del desempleo en el área metropolitana. En primer lugar, la influencia de otros territorios hasta esa área metropolitana, en el sentido en que desde el punto de vista económico no puede el área metropolitana explicarse por ella sola, sino que obedece a o está impactada por lo que le sucede en ese entorno, no solo de los municipios de Risaralda, sino de los demás municipios del eje cafetero. De tal manera que desde el punto de vista de resultado se da en el área metropolitana, pero las causas de eso no están exclusivamente en el área metropolitana. Lo segundo tiene que ver con el bajo nivel de crecimiento de la economía. La economía del área metropolitana y de Risaralda crece en menor proporción en los últimos 4 años que el promedio nacional, de tal manera que esta es una variable determinística para el tema del desempleo. Lo otro tiene que ver con el tema de las remesas, que sin ninguna duda en los últimos años se ha vuelto una variable muy importante por su representatividad y se ha vuelto, digamos que una variable o de ajuste o desequilibrio frente al mercado laboral. Pereira y Dos Quebradas ocupan los primeros lugares en el porcentaje de hogares con experiencia migratoria en el país, por encima del 10%. Básicamente es la falta del encadenamiento productivo de los tres sectores de la economía. El primario, que es el agrícola, que debe producir los insumos para que el sector secundario pueda hacer las transformaciones, y el sector terciario pueda hacer los servicios personales y la comercialización. El segundo es un deterioro impresionante de lo que es la actividad agrícola. Y por último, una estructura económica en la cual dependemos de la tercerización, de la comercialización, y eso genera que dependamos básicamente del consumo de los municipios de la región. Definitivamente un problema de enfoque en la estrategia de desarrollo, unas políticas públicas muy débiles que son solamente de corto plazo y no tienen la medición de largo plazo. Unos problemas graves de costos de transacción, es decir, hay que reconocer que la sociedad
hay corrupción y hay problemas de eficiencia colectiva. La sociedad no sabe cuidar sus intereses. Sabemos cuidar los intereses individuales, pero no los colectivos. Hay definitivamente un problema en la eficiencia en la gestión pública, en la inversión, proyectos de desarrollo que se realizan que no cumplen con los fines por los cuales han sido diseñados. Y el enfoque de desarrollo orientado y basado solamente en un sector terciario, es decir, comercialización, comercio, sin soportarlo en ciencia, tecnología, innovación o industrialización, es un error. Y ese error lo estamos pagando. 20 años acumulados de políticas públicas incompletas nos tienen ahora en los niveles de una gran deuda social que va a ser muy difícil de pagar y además de desatrasar. El coeficiente de Gini ha aumentado de manera progresiva desde el 2000, lo que significa un incremento en la concentración de la riqueza. Nosotros creemos que una de las causas fundamentales que ha impulsado la crisis de empleo y la falta de empleo en la región tiene que ver con la aplicación de la política neoliberal, que desde hace más de 20 años se agencia en el país y que nos genera muchas circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos unos registros muy fuertes en el sentido de que el gobierno a nivel nacional ha cerrado más de 400 empresas del Estado y que las viene entregando a los particulares. Es decir, el proceso de privatización que hace de los servicios y la entrega a los particulares es una de las causas que nosotros también creemos pesa en este proceso. Lo otro es que nosotros creemos que se necesita, o mejor, una de las causas es que no se hace una inversión real en la empresa de trabajo productivo. Y como no se hace una inversión real de la empresa en trabajo productivo, pues entonces los dineros que están llegando, los dineros que se ejecutan acá, las ganancias que quedan acá en la región, son dineros que están generando una serie de trabajos de carácter particular, pero de carácter comercial, es decir, en el sector servicios y en el sector comercio. Y entonces, pues de alguna manera se satisfacen necesidades básicas de algunas personas, pero no del grueso de la población. Y lo otro que nosotros creemos es que se está subutilizando la tierra no está siendo verdaderamente explotada de una manera industrial, capitalistamente, para que haya verdadero trabajo. El desempleo en Risaralda se da básicamente por ser una gran zona receptora de muchas comunidades de diferentes partes del país. A partir de esa gran bonanza cafetera que hizo que llegara mucha gente a nuestro departamento. Luego, con esa misma crisis, pues se generó un alto nivel de desempleo. A esto sumado de que tenemos una gran población que emigró a otros países enviando remesas y también esas remesas fueron cortadas. Esto es otra razón de nuestro desempleo en el departamento. De igual forma, el departamento de Risaralda y sobre todo el municipio de Pereira se caracteriza por ser una gran zona comercial, una gran zona donde se venden muchos productos, donde se generan muchos bienes y servicios. En ese sentido, la misma dinámica comercial mundial ha generado de que estos productos no puedan ser vendidos o comercializados en su misma intensidad y eso implica también una generación de desempleo en nuestra región. Bueno, en general yo distinguiría como dos elementos que entran a explicar el fenómeno del desempleo. Un elemento de corto plazo relacionado con la situación de crisis económica reciente y con el fenómeno de reducción de las remesas provenientes de otros países en los que están habitando nuestros nacionales. Sobre todo el tema de remesas pues ha significado que los integrantes de los hogares receptores de dichas remesas tengan que salir a ofrecer su capacidad laboral al mercado de trabajo, dado que de esa forma complementan los ingresos necesarios para subsistir dichos hogares. Pero yo resaltaría un tema de largo plazo. A mí me parece que el problema de Pereira y su área metropolitana tiene que ver con un debilitamiento de su capacidad de generación de empleo debido a una transformación productiva hacia actividades terciarias que ha disminuido su capacidad jalonadora y en ese sentido en estos momentos la región está teniendo niveles de crecimiento muy por debajo de los promedios nacionales que le impiden generar empleo en el número y en el ritmo requerido por el ingreso de nueva población al mercado laboral.
El desempleo se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes para la población del departamento.